Saludos mis maníacos de Elfwood, fans de puro corazón. 18-4, cuna del origen. Vamos con la dungeon más larga y tediosa. La preparación va a ser la misma que en 18-1, con los gofres de miel que pueden salvarte de una buena. También va a ser imprescindible el orbe oscuro por ahora. El set de títulos va a ser el mismo que en 18-1. Es recomendable que todos tengan el título de SD. Recuerda revisar el axe y que aquí te quitan 30% de impacto crítico. Empezamos con la fase 1. Lo importante es quedarse por la pared, porque luchar contra Ran en medio del mapa va a ser complicado, ya que hará más mecánicas y se va a mover más, mientras que en la pared se estará más quieto. No hace falta estar al 100% pegados y con el boss también. En mi caso lo hago porque pego mucho a los jefes que están en pared con puño. Incluso es más peligroso esto si no tiene super armor, así que las posiciones exactas dependerán de cada equipo. Los ataques normales que hará el boss son los típicos que hacía en el templo de agua de Hamel, solo que más grandes, que son este y este. El primer ataque peligroso va a ser la estocada abismal, que te hace muchos multi-hits y te pueden bloquear un poco. También dejarán llamas como las de 12-7, con debuff de combustión, que funciona igual. Si estás haciendo skills, no te pondrán el debuff. Dicen que tener resistencia al fuego ayuda en algo, pero no sé en qué. Lo peligroso es que la estocada pega mucho, hasta puede penetrar en el muro de refuerzos y hacer mucho daño. Si no tienes mucho aguante, recomiendo activar Super Armor y saltar rápido para esquivarlo. Creo que es a partir de 150 barras de vida que empieza a hacer dobles estocadas. Va a una dirección y vuelve en la otra. Cada cierto tiempo aparecerán unas piedras raras en sitios aleatorios, que harán ataques de absorción a cada rato, que si te dan son molestos. Si aparecen cerca de la pared, es mejor cambiar al lado que tenga las piedras más lejanas. Ran también invocará áreas rojas que si pisas salen sombras que hacen lo mismo que en Hamel. Si te da, te hace ataques como los de elevarte y explotar. No pega mucho, pero es molesto. Primer ataque especial del boss, la marca demoníaca. Agarra un orbe con la mano y se la lanza a alguien al azar. Aparecerá siempre esta frase para avisarte y en tu barra de debuffs, así que atento. Lo que debes hacer es alejarte del equipo y dejarlo en una zona sin peligro. Cuando pasan los 3 segundos se activa un portal en donde estás, que te absorberá y hará daño continuo, además de silenciarte. Muy importante no dejarlo cerca de una piedra, porque si se tocan, el portal durará mucho tiempo ahí y la piedra hará cosas más raras. Luego, si dominas el timing, puedes hacer que el portal se active estando tú fuera del alcance ya. Si te atrapa, para liberarte solo debes hacer mana break, que es mantener Z o X y hasta un mínimo de 100 de mana. Los pierdes y te caes instantáneamente. En este caso me dejé pegar mucho porque quería que se activara el ánimo especial de mi mascota. Siguiente, el enlace de llamas. Conectará a 2 personas al azar, no se rompe. Los que no estén conectados, cada vez que choquen con el enlace, les subirá 5 segundos de enfriamiento en consumibles, además de hacerles algo de daño. Lo que deben hacer los enlazados es alejarse y hacer que el hilo toque el mayor número de piedras posibles para ir bajándoles la vida y destruirlas. Cada enlace de llamas en teoría dura el tiempo suficiente para acabar con una piedra si la aprovechas al máximo. No importa si dejas de atacar, debes destruir todas las piedras rápido. Ahora veremos por qué. Hay que tener cuidado porque Ran suele seguir a los del enlace y molestarles, y más si es en medio del mapa, porque ya saben el peligro de esto. Vamos con la ultimate del boss, juicio demoníaco. Crea 8 círculos de energía, las pociones van a funcionar como en la comba infernal de 18-1, dejando el mismo debuff. Hay 3 tipos de círculos que se revelarán al pasar por ellos. A veces habrá que esperar un poco para que se pueda ver lo que hay dentro. Rojo, no se nota mucho, pero al activarse la ultimate absorberán y harán daño continuo. Morado, si te quedas un segundo o más, te teletransporta a otro círculo aleatorio. Blanco, zona segura. El boss asigna 4 zonas blancas a los círculos con diferentes variantes, algunas simétricas y otras que parecen aleatorias. El truco aquí es que han programado muchas variantes, haciendo parecer que son aleatorias, pero no lo son. Solo debes memorizarlas jugando o viendo muchas.
Obviamente cada uno debe buscar su zona blanca. Si dos personas están en el mismo círculo, sea cual sea, se pondrá de color morado. Si ocurre esto en una blanca, no te preocupes, la zona blanca seguirá en ese mismo lugar. Después de 10 segundos se activará el ataque. Esta última se hará 2 veces seguidas. Vale, vamos con la estrategia. Primero, obviamente, activamos el título de revivir y preparamos título SD más esta cebolla por si alguien está cerca de morir. Recomiendo que os pongáis de acuerdo en el equipo y asignarle 4 portales a cada uno para que no se estorben entre ustedes. Y así cada uno va buscando zonas blancas y ya. Hay que tener mucho cuidado porque el boss trolea mucho. Ves una blanca, te vas y vuelves y ya no se pone blanca, pero sigue ahí seguro. Si estás seguro de que has visto una blanca, es ahí y punto. Lo siguiente es el lenguaje que recomiendo aquí para comunicarse. Es el 8TB, 8 Top Bottom. Para indicarle una zona segura a alguien por si no encuentra. Debes estar seguro porque si no lo vas a mandar a la muerte. Por ejemplo, esto sería 1 top, 3 top, 8 top y aquí 1 bot, 4 bot, etc. Si estáis en el chat de voz, pues os comunicáis más fácil. Por último, no debes confiarte por estar en una zona blanca, si hay una roja o una piedra cerca, ya que te van a absorber e intentar sacar de la zona blanca. Por eso hay que destruir las piedras y no dejar portales encima de piedras, además de que te bloqueen el paso. Nota, el enlace de llamas es un buen indicador de que va a ser el juicio demoníaco. Y eso es todo en esta fase. Recuerda tener cuidado con la estocada abismal, ya que no te deja mucho tiempo de margen para salvarte, mientras que en los demás ataques sí tienes tiempo. La ultimate suele hacerla cada 2 enlaces de llamas. El efecto cooperativo es que si el grupo ya pasa a fase 1, el boss ya no dejará llamas en el suelo. Vamos con fase 2. Nos ponemos axe de 12-4 y a la carga. La posición va a ser igual que en fase 1. El boss no debe mantenerse cerca del medio, debido a un ataque peligroso que ya diré después. La primera mecánica que va a hacer a cada rato son los portales. Va a marcar a 2 personas al azar con un debuff de 10 segundos. Un segundo antes de acabarse el debuff, se selecciona la zona más cercana al suelo y aparece un portal ahí que conecta con el otro. Hay que tener cuidado porque a veces se buguea y te pone los 2 portales a una persona, pero ocurre muy poco. Aquí la estrategia es contar los portales. Dominar esta técnica es muy importante para pasar esta fase. Los portales 1, 2 y 3 es recomendable que se pongan juntos y o en una zona aislada para que no molesten, porque si no, no atacarás bien al boss, perdiendo daño. Otros ataques serán la espada de llamas, que hace esta animación y deja un suelo de llamas muy largo, que al tocarlo deja 2 debuffs, uno de combustión y otro igual de 3 segundos que no se puede retirar. Así que hay que esquivarlo y limpiar el de 5 segundos o predecir el ataque al ver la animación de la espada. Vamos con los patrones. Bomba abismal. Se activa y lo sabrás viendo en el mensaje aura abismal inestable. Se colocará una bomba rosa cerca del boss que explotará en unos 5 segundos. Hay que prestar atención y buscarla. Al localizarla uno debe ir a por ella, pillarla y alejarla de todos. Recomendado que lo haga un support versátil. Aparecerá un debuff de 5 segundos que indica en cuánto explotará la bomba. Tiene un alcance amplio. No me acuerdo de si hace mucho daño o no, pero si te empuja mucho, aunque tengas super arma, y te puedes caer abajo. Lo peor es que si le da al boss, se curará 70 barras de vida. Actualmente hay un bug que podría provocar que haya doble bomba, curando instantáneamente 70 barras al boss, y depende del host a veces. Si ocurre 2 veces o más, recomiendo salir y hacer regroup. Otro ataque que puede hacer es el cubo de gravedad, que quita poca vida pero deja un debuff con cada impacto, que te baja todas las velocidades. Se acumula hasta 4 veces, a los 5 stacks desaparecerá, y hay que llegar a 5 y cambiarse de lado rápido. Lo arriesgado es si hace esto y justo después coloca una bomba. Va a costar verla, pillarla e irse a tiempo. La gente suele irse al otro lado y que el boss le siga para que la bomba no le dé, pero bueno, que cada uno elija mientras esté de acuerdo el equipo.
Siguiente patrón, el cristal sin sentido. Aparecen 4 cristales asociados a cada jugador. Pasados unos 2 segundos se activarán. Cada uno debe buscar su cristal y colocarse todos de forma que el boss pase por en medio, choque con todos los hilos formados. Si se hace bien, no pasará nada. Si falla alguno, aumentará el enfriamiento de consumibles a 1 minuto y quita como la mitad de vida este patrón. Otra cosa es que si chocas con un hilo tendrás el debuff de hemorragia, así que cuidado. Es importante que las 4 personas hagan bien el patrón. Si son menos, contará como fallido igualmente. Otra cosa es que se cumple el 99% de las veces, es que justo al terminar este patrón se activará la mecánica de portales, así que atento. Vamos con la ultimate del boss, Poder Inmenso. El boss se teletransporta junto al alien al azar, crea un gran área cuadrada y en 1-2 segundos explota, siendo muerte segura. No sirve ni SOT ni título. Este ataque siempre lo hará en el 4º o 5º portal, por eso hay que contarlos. Cuando termine este ataque, vuelves a contar desde cero. La estrategia es que en el 4º y 5º, si hay, se debe colocar los portales a los extremos del mapa. Recomiendo ponerlos por aquí y aquí. Luego hay que estar todos juntos e irse lo más cerca al borde para que el boss aparezca ahí y minimizar riesgos. Recomiendo colocarse en zonas de forma que el boss no te pueda bloquear el paso al portal. Muy importante, solo cuando el boss haga el área cuadrada puedes escaparte por el portal, porque ese es el indicador de que hará el ataque, no se irá aún. Porque pasa mucho que te vas antes de tiempos y el boss aparece junto a ti y los demás te han seguido por error y ahí mueren todos. Porque cada vez que cruzas el portal tienes un debuff de 3 segundos para volver a usarlo. Este ataque lo hará en múltiplos de 2 y hará más en función de la vida del boss y el tiempo que ha pasado. Otra situación incómoda que puede darse a veces es que uno o dos cruzan el portal por error antes de tiempo. Si pasa esto, calma a todos, esperen al que el boss se transporte y haga el área cuadrada, y allí que los que tengan que escapar que lo hagan. Y bueno, eso es todo en esta fase. Solo hay que estar tranquilos, concentrados en los portales y cuidado con caerse abajo, que esa es otra cosa. Yo recomiendo, si te puedes permitir quitar alguna skill, que pongas la skill de esquivar de nivel 15, para que si te lanza el boss puedas detenerte o salvarte al tiempo con eso, porque si no debes tener mucho cuidado con que el boss ni te tire ni se vaya al medio. Luego hay que tener paciencia, pero no desperdiciar ningún segundo de ataque, porque se mueve mucho, como el boss de 15-6 fase 3. Una estrategia que recomiendo es ir subiendo y bajando para que el boss te siga y no haga muchos ataques, siempre y cuando no pierdas tiempo de hacer daño. No recomiendo jugársela a atacar durante el poder inmenso si no estás seguro, porque puedes morir en vano. El efecto cooperativo es que si el otro equipo completa fase 2, ya no dejará el debuff que no se puede limpiar. Vamos con la fase 3, la más difícil y peligrosa. Ran evoluciona a gigante como Enom, pero domina más sus poderes. Así que preparen el trasero porque esto se pone épico. Sus ataques son complicados de esquivar. Recuerda cambiar Axe y revisar elixir de Adapt o gigante. La mecánica simple pero esencial en esta fase son las auras rojo y azul, que puedes cambiar con F4. El boss tendrá una aura aleatoria. Debes tener el aura contraria para poder tocarlo, si no, no le afectará nada. Al empezar tendrán 1 minuto aproximadamente para que empiece a hacer las mecánicas chungas, así que aprovechen para pegarle lo máximo posible. Vale, primer ataque peligroso que hará cada cierto tiempo, la lluvia abismal. Hay que fijarse y recordar bien este gesto, pues indica que lo va a hacer, y eso es clave. Alzará su mano y creará una lluvia de esferas rojas y azules, que causan mucho daño pero acumulados. Las esferas que sean de tu color no te harán nada. Aquí es donde se suele usar el orbe oscuro, para reducirle la potencia de ataque y que pegue menos. Si hace este ataque solo no pasa mucho, pero más adelante se darán situaciones peligrosas, allí explicaré más. De momento
puedes ignorarlo y seguir atacando para no desperdiciar el tiempo. Eso sí, hay que lanzarle el orbe oscuro siempre. Siguiente patrón, el meteoro. Lo puedes saber leyendo el aviso y va a ser un gesto de golpear al suelo. Invoca un cristal gigante que cae lentamente. Puede caer al fondo, en medio o al lado del boss. Cuanta menos vida tenga, más pequeño se hará. Si choca con el suelo, explota todo el mapa aunque sea pequeño y cura 100 barras de vida al boss. Aquí lo recomendado es que lo bajen rápido hasta un 30 o 25% de vida y el freezer se quede permafriseando al meteoro lo más rápido que pueda. Luego le diré por qué. El meteoro también tendrá aura y debes tener el color opuesto para hacerle daño como al boss. En teoría no es un jefe, así que puedes quitarte el HH si quieres, pero no se suele hacer. Y si te lo quitas a lo mejor olvidas ponerlo de nuevo, así que cuidado. También le puedes quitar mucha vida con chantaje, recomendado única, y usar uno por cada meteoro. Y si lo tienen todos, pues pueden usar 2 por meteoro para bajarle más rápido. Recuerden que deben estar pegados lateralmente lo más posible al meteoro para asegurar que funcione el chantaje. Siguiente patrón, el matching. Puedes saberlo viendo la frase dispara un poder inestable. Aparecerán 4 campos y 4 fragmentos en lugares aleatorios y debes llevar cada fragmento a su campo correspondiente, como se ve en este esquema. El tema es que no debes fiarte de los fragmentos, pues van cambiando de color. Para asegurarte debes fijarte en tu debuff, que revelará su forma y color verdaderos. Si te equivocas habrá una amplia explosión en el lugar donde fallaste. Si tienes suficiente aguante y reducción de daño, no pegará mucho, pero si no te matará. Te puedes salvar con SOT y título, pero es desperdiciarlo. Al parecer si tocas un campo, aunque no lleves ningún fragmento, explotará, así que cuidado. Lo importante aquí es que no te equivoques, porque por ejemplo si se equivocan 4 veces, habrán 4 explosiones, y quién sabe qué pasará. Si ignoras este patrón, solo habrá una explosión, así que ahí cada uno decide si arriesgarse a una o varias explosiones. Si van a hacer el matching hay que hacerlo bien. Para este patrón suelen ir 2 o 3 personas, y dependiendo de la situación irán más o menos personas a ayudar. Siguiente patrón, absorción o absorbing. El boss pone esta pose de huida y empiezan a venir 4 orbes desde el fondo. Debes cambiar el color de los orbes para bloquearlos y que no vayan hacia el boss, porque si le toca un orbe se cura 80 barras de vida y aumenta su resistencia. El orden será igual casi siempre, rojo y azul. Cada vez los orbes irán más rápido, así que hay que estar atento. Otra cosa es que si bloqueas un orbe, el siguiente aparecerá a esa misma longitud. Luego al bloquear los 4 orbes vendrá uno de luz, que no le gustará nada al boss, y según el texto parece que le pegarás más, no sé durante cuánto tiempo, pero bueno. La estrategia aquí es que 1 o 2 personas se queden al extremo y 2 se carguen del boss por si sale mal. Y si el freezer está con el meteoro, pues va un support o DPS al extremo. Ahí se ponen de acuerdo ustedes y los que están al lado del boss siguen atacando, pero muy atentos a la absorción. Si no tienen suficiente experiencia, recomiendo que aseguren los orbes, pues es mejor que se cure 80 barras y aumente su aguante, todo por querer bajarle unas cuantas barras. Otra cosa que recordar es que el boss, después de recibir un orbe, siempre se cambia de lado y de color. El efecto cooperativo aquí es que si el otro grupo recibe el orbe de luz, se aplicará su efecto en ambos grupos, y si recibe otro orbe, pues en ambos grupos el boss recibirá menos daño. Siguiente patrón que quita mucho tiempo es el otro lado. El boss os manda al fondo en este mapa, en donde ocurrirá un patrón aleatorio de los bosses de cada fase de la raid. En la descripción dejaré una lista de los que aparecen. Aquí hay que tener cuidado especialmente con los patrones de 18.1, la comba infernal y telaraña infernal, ya que aquí el mapa es distinto y debes controlar muy bien tus saltos, porque el mapa es más pequeño que en 18.1 y plataformas distintas, y siempre habrá unos 8 o 10 combos de telaraña infernal. Aquí recomiendo que solo uno, el más pro, escriba y avise de los lugares seguros.
y que los demás que tengan dificultades de salto se concentren en saltar bien. El tema aquí es que este patrón lo hace si no hay ni un meteoro en el mapa, por eso hay que mantenerlo congelado hasta que el boss invoque otro meteoro. Al principio cuesta un poco, así que pueden arriesgarse a destruirlo y entrar en este patrón, pero bueno, no es nada recomendable porque quita mucho tiempo. Pero bueno, mejor que se cure 100 de vida al boss. Bueno, después de este patrón hay 95% de probabilidad de que el boss haga el siguiente ataque. Destrucción o devorar. Se oscurece el mapa y hace esta pose. El boss hará una explosión en unos 15 segundos. Lo que debes hacer es buscar campos de protección cambiando de color de aura. Debes esperar un poco a que se establezcan y luego a buscar. Y algunas veces salen en lugares poco visibles, así que atento. Y si están en chat de voz, pues ayúdense entre ustedes. Las variantes serán de 2 rojos y 2 azules, o 3 de un color y 1 de otro, en total 4. Si hay 2 personas en un mismo campo, desaparece. Cuando se vaya uno, el campo volverá en 1 o 2 segundos, así que tranquilos. Y que se vaya el que vino más tarde. Bueno, ahora vamos con situaciones peligrosas y el orden frecuente de patrones. El patrón en general va a ser meteoro, matching, alguna lluvia abismal entre medias y luego absorbing en toda la fase. El tema es que cuando el boss os manda al otro lado se produce un cambio en este orden y les puede descolocar o hacer algún patrón más raro o peligroso. Por eso siempre hay que mantener un meteoro. Bueno, vamos con las situaciones peligrosas. Durante el meteoro, en unos segundos, no se sabe cuántos, hará el matching. Y eso hay que hacerlo rápido y bien, o ignorarlo, porque rápidamente hará una lluvia abismal en unos segundos. Tampoco se sabe cuántos. El tema es que en medio de la lluvia se pone peligrosa, pues no deja mucha visibilidad y pega mucho, así que se suele dejar el matching y puede explotar. Por eso hay que hacerlo rápido y bien, porque aparte el freezer está con el meteoro y es el que más riesgo corre si explota el matching, o el meteoro está en medio o al lado del boss. Si está por ahí, se suele dejar el meteoro hasta que acabe la lluvia abismal. Recomiendo ponerse título de revivir si se pone peligrosa la situación. El problema es que si muere el freezer, es que habrá que destruir rápido el meteoro, porque no hay congelación. Si pasa esto, recomiendo usar chantaje rápido y quitarse HH si es necesario. Si baja mucho el meteoro, hay que destruirlo ya. Y por si fuera poco, cualquier momento el boss hará el absorbing. Hay que mantener la calma pero actuar rápido. Solo así se pueden salvar. Pero bueno, recuerden que si usan el F4 estratégicamente, pueden pasar a través de la lluvia y hacer lo que se necesite. Yo recomiendo que si se pone fea la situación con la lluvia, se ignore el matching, que se agrupen todos para bufear la defensa, usar shots, etc. Y luego a por el meteoro rápido. Y eso sería todo hasta que el boss esté cerca de morir. El tema es que al bajar a 5 barras de vida, el boss hará su ultimate y se cura hasta unas 120 barras de vida. Pero recibirás un buff permanente, Esperanza, que lo que hace es que serás inmune a los debuffs de adaptación y crítico. Pero si mueres no volverá este buff. La estrategia es evitar que se alargue su ultimate. ¿Y cómo? Pues lo que hay que hacer es dejarlo con suficiente vida para que luego puedas bajarle a 5 rápido. Hay que esperar al absorbing y cuando le bajes a 5 empezará la última, pero al recibir un orbe cualquiera se interrumpirá y cambiará de lado como siempre. Eso se llama skip, y el tema es que lo hagas con un orbe de luz, para que no se cure con otro. Lo que hay que buscar es el skip perfecto, bajarle a 5 justo antes de que reciba el orbe de luz, para que literalmente sea como si no hiciera su último. Porque miren qué es lo que pasa si hace su ultimate fuera del absorbing. Miren, esto es el absoluto infierno. Lanza muchos orbes y caerán 2 meteoros. Es la muerte. Aunque se puede sobrevivir, pero perderás el shot y título de revivir. Y si supports va a ser difícil sobrevivir a esto. Además de que se curará 200 de vida con los meteoros. Bueno, volvemos. El tema del skip es que hay que dejarle con poco tiempo para su ultimate. Porque aunque reciba el orbe de luz en 1 o 2 segundos, en esos segundos lanzará una oleada de orbes y habrá invocado 2 meteoros ya, por lo que sería siendo peligroso.
Todo esto depende del equipo y su confianza, porque muchos prefieren matarlo ya en el absorbing para no arriesgarse a que lo haga fuera del absorbing. Pero si los DPS son buenos, se puede hacer el skip perfecto, solo hay que confiar y dominar esto. Y bueno, después de su ultimate ya se le puede matar definitivamente al bajarle toda la vida. Yo recomiendo que con el buff de esperanza te quites access que dan adaptación para ponerte el máximo daño posible y luego quitarte las prendas de crítico y ponerte daño a jefes para pegarle todavía más. Eso sí, el enfriador lo dejas ahí, que sigue siendo 10% de daño puro extra. Y eso es todo. Bueno, ahora daré unos consejos finales. Recuerda cambiar entre el axe de 12-4 y enfriador cuando toque. En la descripción dejaré una lista de cuando se cambia al 50% de vida. También hay que revisar si se acabó nuestro elixir de ADAP o gigante o lo que usemos, especialmente cuando se cambia de fase. Lo mismo con los BP y título de torre, que duran 120 segundos y el título cada 60 segundos. La estrategia que doy es activar dos simultáneamente y cuando al BP le queden 60 segundos, activas el título rápidamente. Hay que estar constantemente mirando tu barra de debuffs y buffs, pero sin despistarte y morir. Vamos, es como conducir. Por último, recuerda tener todo listo antes de entrar a cada dungeon, ya que entrar y salir quita mucho tiempo y te pone nervioso. Y otra cosa es que la mayoría de jefes se teletransportan como el boss de 15-6 fase 3, así que cuidado. Y eso sería todo, solo necesitas ver vídeos y practicar. Cualquier duda déjala en los comentarios y la responderé. Suerte y espero que no te pase este bug.